La puerta se cerró con el sonido de algo que no se va a volver a abrir. Clara se quedó de pie bajo la lluvia, mirando la madera vieja de esa puerta que durante un año había sido la entrada a lo que ella creía que era su hogar. No golpeó, no suplicó, no dijo nada, porque ya había aprendido que en esa casa las palabras de ella no tenían peso, nunca lo tuvieron. Adentro se escuchó el cerrojo, 2 vueltas, como si hiciera falta asegurarse. Tenía 23 años, casi 8 meses de embarazo, un vestido de algodón que la lluvia le pegaba al cuerpo como una segunda piel que no daba calor. Los pies descalzos, hundidos en el barro hasta los tobillos, y en las manos, nada, ni una cobija, ni un peso, ni las llaves de ningún lugar del mundo. Doña Amparo, la suegra, había dicho las últimas palabras con la voz plana de quien da una instrucción doméstica. Mi hijo no está, puede que no vuelva, y mientras no vuelva, tú aquí no tienes lugar. Lo dijo secándose las manos en el delantal, sin mirarla a los ojos, como si sacar a una mujer embarazada bajo una tormenta fuera un trámite menor entre el almuerzo y la cena. Tomás había desaparecido hacía 4 meses. Se fue al norte a buscar trabajo. Mandó dinero las primeras 3 semanas. Después, una carta corta que Clara leyó tantas veces que las letras se le borraron. Después, nada. Silencio. El tipo de silencio que puede significar cualquier cosa y que por eso significa lo peor. Para la familia de Tomás, Clara pasó de ser la esposa a ser la carga, la boca extra, la mujer con panza que ocupaba espacio y comía frijoles que no había ganado. 4 meses bastaron para convertir cada plato de comida en un reproche, cada vaso de agua en una deuda, cada mañana en una negociación silenciosa por el derecho a existir bajo ese techo. La lluvia arreciaba. No era lluvia de paso. Era una tormenta de las que bajan de los cerros en septiembre con toda la furia del cielo, de las que convierten los caminos en ríos y los patios en pantanos y las noches en algo que se parece al fin del mundo. Clara empezó a caminar. No sabía hacia dónde. Su madre había muerto cuando ella tenía 16. Su padre era un hombre sin cara que se fue antes de que ella aprendiera a recordar. No tenía hermanos, no tenía tíos, no tenía una sola puerta en el mundo que se abriera con su nombre. El bebé se movió dentro de ella. Un movimiento lento, profundo, como un pez dando vuelta en agua oscura. Clara se llevó las manos al vientre, apretó, no para detener el movimiento, sino para decirle algo, para decirle, estoy aquí, no te voy a soltar. No sé a dónde vamos, pero no te voy a soltar. El camino se hacía más oscuro. Las últimas casas del pueblo quedaban atrás con sus ventanas cerradas y sus luces amarillas que se veían desde afuera como promesas que no eran para ella. Un perro ladró detrás de una cerca. Un relámpago partió el cielo y por un segundo todo se iluminó de blanco y Clara vio el camino adelante. Vacío, largo, sin un solo techo. Le dolían los pies. Las piedras del camino se le clavaban en las plantas con cada paso. El barro le jalaba los tobillos. La espalda le ardía con ese dolor constante que llevaba semanas y que nadie se había molestado en preguntar. El agua le corría por la cara, por el cuello, por el vestido empapado que le pesaba como si estuviera hecho de tierra. Siguió caminando. Porque eso hacen las mujeres como Clara. No por valentía, no por fuerza, por la razón más simple y más terrible de todas.
No hay otro lugar donde estar de pie. Otro relámpago. Y en esa luz breve, entre los árboles, más allá de donde el camino se torcía hacia los cerros, vio algo. Una silueta oscura. Paredes. Un techo. Y una puerta trasera que parecía estar entreabierta, como si alguien la hubiera olvidado así, o como si el viento la hubiera empujado, o como si la casa misma estuviera esperando a que alguien entrara. Clara caminó hacia esa puerta. Ya no pensaba, ya no decidía. Su cuerpo caminaba porque el bebé necesitaba un techo, y un techo era lo único que estaba pidiendo. No amor, no familia, no futuro, solo un techo, solo unas paredes que separaran a su hijo de esa noche que parecía querer tragárselo todo. Empujó la puerta. La madera crujió. El olor que salió fue el olor de las casas que llevan mucho tiempo solas. Polvo, humedad, ceniza vieja, silencio acumulado. Adentro estaba oscuro, pero en la esquina había un fogón de piedra, y junto al fogón leña vieja apilada contra la pared, y sobre la repisa un tarro de barro con cerillos dentro, puestos ahí por alguien que ya no vivía en esa casa, guardados para una noche que esa persona nunca imaginó. El primer cerillo se apagó, el segundo también. El tercero encendió una llama pequeña que tembló contra la oscuridad como algo vivo que no quiere morir. Clara se arrodilló frente a ese fuego, puso las manos cerca, sintió el primer calor que había sentido en horas. Y el bebé se movió otra vez, más fuerte esta vez, como si él también hubiera sentido la tibieza. Ya llegamos, le susurró al vientre. No sé dónde, pero ya llegamos. Se envolvió en una cobija vieja que encontró doblada sobre una silla. Se acostó en el suelo de tierra junto al fogón y cerró los ojos. Lo que Clara no sabía era que esa casa tenía nombre, que ese fogón tenía historia, que la cobija que la cubría había sido tejida por unas manos que ya no existían, y que el hombre al que pertenecía todo eso estaba caminando hacia ese mismo lugar bajo la misma lluvia, cargando un dolor que llevaba años sin encontrar dónde ponerlo. Don Aurelio caminaba bajo la lluvia sin cubrirse. Tenía 68 años y el cuerpo le pesaba como si tuviera el doble. Llevaba un morral con lo necesario, 2 camisas, una fotografía envuelta en un pañuelo y un reloj pequeño de mujer que ya no funcionaba, con las manecillas detenidas en la hora exacta en que su hija Inés dejó de respirar. Volvía a la casa, no para vivir, para estar donde Inés había estado, para sentarse en la silla donde ella se sentaba, para mirar el fogón donde ella cocinaba, para esperar lo que viniera después, que probablemente no era nada, y eso estaba bien. Inés había muerto hacía 2 años, una fiebre que empezó un lunes y para el jueves ya no tenía remedio. El doctor estaba lejos, la lluvia había crecido el río. Don Aurelio la sostuvo entre sus brazos durante 3 noches, y al amanecer de la cuarta, ella cerró los ojos, y él supo que no los iba a volver a abrir. Después de eso, cerró la casa. Dejó todo como estaba, los platos en la repisa, la cobija sobre la silla, el fogón con ceniza. Se fue al pueblo a vivir en un cuarto rentado donde las paredes no le recordaban nada. Pero las paredes no necesitan recordar. La memoria lo hace sola. 2 años.
2 años comiendo solo, durmiendo solo, caminando por calles que no eran las suyas, hasta que un día se dio cuenta de que no quería morir en un cuarto rentado, quería morir en su casa, en la casa que construyó con sus manos, en la casa donde nació Inés, donde su esposa Remedios cocinaba cantando bajito, donde el mundo tenía sentido. Un relámpago iluminó el valle, y don Aurelio vio la casa a lo lejos, las paredes de adobe, el techo de teja, la puerta de atrás que debería estar cerrada. Pero lo que lo detuvo fue otra cosa: humo. Un hilo delgado de humo saliendo de la chimenea. Alguien había encendido el fogón de Inés. Don Aurelio empujó la puerta despacio. La vio de inmediato, dormida junto al fogón, acurrucada contra la pared de adobe, envuelta en la cobija de Remedios. Cabello mojado, pies descalzos con cortes y un vientre enorme que subía y bajaba con cada respiración. El fuego se estaba apagando. Quedaban brasas débiles que pintaban la cara de la muchacha de un color anaranjado que le recordó algo. No supo qué, no quiso saber. Lo primero que sintió fue enojo, un enojo viejo, cansado, que no tenía fuerza para ser furia. Alguien había entrado a su casa. Alguien había tocado la cobija de su esposa. Alguien había encendido el fogón donde Inés calentaba las tortillas por las mañanas mientras él tomaba café y la miraba moverse por la cocina y pensaba que eso era la felicidad, aunque no lo supiera todavía. Quiso despertarla. Quiso decirle que se fuera. Abrió la boca. Pero entonces la muchacha se movió en el sueño. Un movimiento pequeño, instintivo. Se llevó las manos al vientre, y debajo de la cobija, debajo de la tela mojada, el vientre se movió también. Una forma redonda que empujaba desde adentro. Un pie o una mano. Algo vivo que no tenía la culpa de nada. Don Aurelio cerró la boca. Se quedó de pie en la puerta un momento largo. Después dejó el morral en el suelo. Caminó hasta el fogón, puso 2 trozos de leña sobre las brasas, sopló suave. El fuego volvió a nacer. Se sentó en la silla de siempre, la silla que era suya. La otra, la de Inés, tenía el vestido mojado de la muchacha colgado en el respaldo. No la iba a dejar quedarse, solo hasta el amanecer, solo hasta que parara la lluvia, solo hasta que ese bebé adentro de ella dejara de necesitar el calor del fogón. Después se iría. Y él se quedaría solo, como había planeado, como necesitaba, como merecía. Eso se dijo. Pero el fuego crujía, y la muchacha respiraba, y la lluvia caía sobre el techo con ese sonido que don Aurelio conocía de memoria, el sonido de todas las noches de su vida en esa casa, el sonido de las noches en que Inés era pequeña y dormía en la cuna, y él se quedaba despierto escuchando la lluvia, solo para asegurarse de que el techo no goteara sobre su hija. Se quedó despierto toda la noche, cuidando el fuego, sin saber para quién. Clara despertó con el olor a leña encendida. No abrió los ojos de inmediato. Se quedó quieta, sintiendo el calor del fogón en la cara, escuchando el crepitar de la madera, tratando de recordar dónde estaba. El suelo de tierra bajo su cuerpo, la cobija áspera sobre los hombros, el dolor en los pies, el peso del bebé en el vientre. Abrió los ojos. Lo primero que vio fue un par de guaraches viejos junto a la puerta, un morral en el suelo, un sombrero mojado sobre la mesa, cosas que no estaban ahí cuando se quedó dormida. Se incorporó despacio, apoyándose en la pared.
Le dolía todo: la espalda, las caderas, los pies cortados. Pero el dolor pasó a segundo plano cuando escuchó el sonido. Afuera, pasos lentos sobre la tierra y el golpe rítmico de un hacha contra la madera. Alguien estaba ahí. Alguien había entrado durante la noche. Alguien había alimentado el fuego mientras ella dormía. El corazón le latió con fuerza. Se apretó la cobija contra el pecho. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta y por la abertura entraba la luz gris de una mañana nublada y el olor a tierra mojada. Se levantó, caminó hasta la puerta, la abrió unos centímetros. Un hombre viejo partía leña en el patio, de espaldas a ella, pelo blanco, espalda encorvada, camisa de manta. Movimientos lentos, cansados, pero con la precisión de alguien que ha hecho lo mismo durante décadas. Levantaba el hacha, la dejaba caer, el tronco se abría en dos mitades que caían sobre la tierra mojada. Clara quiso correr, pero no tenía a dónde. Quiso hablar, pero la garganta se le cerró. Se quedó ahí, asomada por la puerta, con la cobija apretada contra el cuerpo, mirando la espalda de ese hombre que no sabía que ella estaba despierta. O tal vez sí lo sabía y simplemente no le importaba. El hombre dejó el hacha, se enderezó despacio, con una mano en la espalda baja, y volteó. Sus ojos la encontraron en la puerta. Eran ojos oscuros, hundidos, rodeados de arrugas que no eran sólo de la edad, sino de algo más pesado. Ojos que habían visto demasiado y que ya no esperaban ver nada nuevo. Clara abrió la boca. «Perdón», dijo. La voz le salió rota. No sabía que alguien vivía aquí. La puerta estaba abierta y la lluvia, y yo no tenía... Se le quebró la voz. No pudo terminar. Don Aurelio la miró. Miró los pies descalzos, miró el vientre bajo la cobija, miró los ojos hinchados de una mujer que había dormido en el suelo después de caminar bajo una tormenta. No dijo nada durante un momento largo. «La lluvia no ha parado», dijo por fin. Recogió la leña cortada, la cargó contra el pecho, caminó hacia la casa, pasó junto a Clara sin mirarla, entró, dejó la leña junto al fogón, acomodó 2 trozos sobre las brasas, después fue al rincón de la cocina, sacó un jarro de barro, lo llenó con agua de un cántaro viejo, lo puso sobre el fogón. Clara lo miraba desde la puerta sin moverse. «Pase», dijo don Aurelio sin voltear. «El agua va a tardar». Clara entró. Se sentó en la silla que no tenía su vestido colgado. Le temblaban las manos, no de frío, de algo que no tenía nombre, de estar sentada en la casa de un desconocido que no le había gritado, que no le había dicho que se fuera, que estaba calentando agua sin que ella se lo pidiera. Don Aurelio sacó un costal de tela, masa seca. La trabajó con las manos, agregando agua del cántaro. Puso el comal sobre el fogón. Hizo tortillas, despacio, con movimientos torpes, de manos que saben hacer otras cosas, pero que han tenido que aprender a hacer esto porque no queda nadie más que las haga. Puso 2 tortillas sobre la mesa, un poco de sal en un plato de barro y un jarro de agua caliente. No la miró, no le habló. Solo empujó la sal unos centímetros hacia ella. Clara tomó la tortilla, le puso sal y comió. Cada bocado era un esfuerzo por no llorar.
Cada trago de agua caliente era una batalla contra algo que le subía por la garganta y que no era hambre ni sed, sino la gratitud terrible de alguien que lleva meses sin recibir nada. Comieron en silencio. Don Aurelio de pie junto al fogón, Clara en la silla, la lluvia cayendo afuera, el fuego crujiendo adentro, y entre los dos, un silencio que no era cómodo ni incómodo. Era el silencio de dos personas que no se conocen, pero que están compartiendo un fuego, porque la noche fue larga y fría, y ninguno de los dos tiene a alguien más. Don Aurelio no le dijo que se quedara. No hubo palabras para eso. Lo que hubo fue un segundo día, y después un tercero. Y cada mañana Clara se despertaba y el fogón estaba encendido, y había agua caliente y tortillas sobre la mesa, y la lluvia seguía cayendo, o no seguía, pero nadie mencionaba la posibilidad de que ella se fuera. Clara empezó a hacer cosas, no porque se lo pidieran, sino porque su cuerpo necesitaba moverse, necesitaba ser útil, necesitaba justificar el espacio que ocupaba en esa casa que no era suya. Barrió el piso de tierra, lavó los platos de barro que estaban opacos por el polvo, limpió la repisa, acomodó la leña que don Aurelio dejaba apilada de cualquier manera junto al fogón. El segundo día encontró una escoba vieja detrás de la puerta y barrió el patio. Juntó las hojas que la tormenta había regado, enderezó las piedras del camino al pozo. Cuando don Aurelio volvió de caminar por los cerros, se detuvo un momento en el patio mirando la tierra barrida. No dijo nada, pero esa tarde cortó más leña que de costumbre. El tercer día, Clara se atrevió a hacer las tortillas. Se levantó temprano, antes de que don Aurelio encendiera el fogón, y cuando él entró a la cocina, el comal ya estaba caliente y las tortillas esperaban sobre la mesa. No eran perfectas. Estaban torcidas, disparejas, demasiado gruesas de un lado, pero estaban calientes. Don Aurelio miró las tortillas, miró a Clara, se sentó. Comió sin comentarios. Las comió todas. Esa fue la primera mañana que Clara no comió de pie junto a la pared. Se sentó en la silla de enfrente. Comió en la mesa. Y aunque el silencio entre los dos todavía tenía bordes, algo había cambiado. Era un silencio menos tenso, un silencio que empezaba a tener costumbre. Pero había algo en la casa que Clara no tocaba, una puerta al fondo del pasillo que siempre estaba cerrada. La había notado desde la primera noche, una puerta de madera más oscura que las demás, con un cerrojo oxidado por fuera. No tenía llave, solo el cerrojo, echado, como si lo que hubiera dentro no debiera salir. Clara nunca preguntó qué había detrás. No hacía falta. Las casas hablan, los silencios tienen forma. Y cada vez que don Aurelio caminaba por el pasillo, sus pasos se volvían más lentos al pasar frente a esa puerta, como si la madera misma le jalara los pies, y después se aceleraban otra vez al dejarla atrás. Algo había dentro, algo que él no quería ver, algo que él no podía tirar. Al cuarto día, Clara encontró algo más. En la repisa alta de la cocina, detrás del tarro de sal, había una fotografía pequeña en un marco de madera. Una muchacha joven sonriendo frente a esa misma casa. Pelo oscuro recogido en una trenza, ojos grandes, vivos, un rebozo sobre los hombros. Y detrás de ella, la puerta de la casa, que en la foto todavía se veía pintada de azul.
Clara miró la fotografía. Después miró a don Aurelio, que estaba sentado junto al fogón, mirando el fuego con esa expresión que ella ya empezaba a reconocer. No era tristeza exactamente, era algo más hondo, algo que no se podía curar con tortillas calientes, ni con pisos barridos, ni con nada que Clara pudiera ofrecer. No preguntó quién era la muchacha de la foto. No hacía falta. Esa noche, acostada junto al fogón, Clara escuchó algo, un sonido que no venía de afuera. Venía del cuarto del fondo, del otro lado de la puerta cerrada. No era un ruido, era más bien una ausencia de ruido, un silencio diferente al silencio del resto de la casa, un silencio más espeso, más pesado, como el silencio de los lugares donde alguien vivió y ya no vive. Se quedó escuchando ese silencio hasta que se quedó dormida. Y soñó con una muchacha de trenza oscura que cocinaba en ese mismo fogón, tarareando una canción que Clara no conocía, pero que le sonaba familiar, como si la hubiera escuchado alguna vez en otra vida. Al quinto día llegó el perro. Clara lo vio primero. Estaba en el patio tendiendo el vestido lavado sobre la cerca cuando una sombra se movió entre los árboles al borde del camino. Se quedó quieta. La sombra se movió otra vez, y de entre la maleza salió un perro. Era viejo, grande, color café oscuro con el hocico canoso y las orejas caídas. Caminaba despacio, con esa lentitud de los animales que han recorrido demasiado camino y que ya no tienen prisa por llegar a ningún lado. Estaba flaco. Se le notaban las costillas bajo el pelo apelmazado de lodo. Tenía los ojos húmedos, cansados, pero no asustados. Ojos de perro que conoce el lugar al que está llegando. Se detuvo al borde del patio. Miró a Clara, miró la casa, levantó el hocico y olió el aire. Y algo cambió en su cuerpo. La cola se movió, despacio, una vez, como si el olor del humo del fogón le hubiera despertado algo adentro que llevaba mucho tiempo dormido. Clara no se movió, no lo llamó. Se quedó junto a la cerca mirando al perro decidir. El perro caminó hacia la casa. Pasó junto a Clara sin detenerse. Subió el escalón de la puerta. Entró a la cocina. Y se echó junto al fogón como si conociera exactamente ese rincón, como si su cuerpo recordara la forma exacta del suelo en ese lugar preciso. Cuando don Aurelio volvió del pozo con el balde de agua, se detuvo en la puerta, miró al perro, el balde se le inclinó en la mano y un poco de agua se derramó sobre la tierra sin que él lo notara. «Capitán», dijo. La voz le salió distinta, no grave ni seca como de costumbre. Le salió como si la palabra le hubiera raspado algo al pasar por la garganta. El perro levantó la cabeza, miró a don Aurelio, y la cola se movió otra vez, más fuerte esta vez, golpeando el suelo de tierra con un ritmo lento que sonaba como un corazón. Don Aurelio dejó el balde en el suelo, se acercó al perro, se agachó despacio, con las rodillas que le crujieron, y puso la mano sobre la cabeza del animal. El perro cerró los ojos, empujó la cabeza contra la palma, y un sonido salió de su garganta, un gemido bajo, viejo, que no era de dolor, sino de algo que se parece al alivio. Clara miraba desde la puerta, no se atrevía a preguntar, pero don Aurelio habló sin que ella preguntara, como si la presencia del perro le hubiera aflojado algo por dentro. «Era de Inés», dijo. «Se fue el día que ella murió.
Salió por la puerta y se fue al cerro y no volvió. Se quedó callado un momento, acariciando al perro. 2 años, 2 años sin volver. Clara miró al perro echado junto al fogón. Miró a don Aurelio agachado junto a él con la mano sobre su cabeza. Y entendió algo sin necesidad de palabras. Que ese perro no había vuelto por don Aurelio. Había vuelto por el humo, por el olor del fogón encendido, por la señal antigua de que en esa casa había alguien cocinando, alguien calentando agua, alguien viviendo. Ella había encendido ese fuego. Ella, sin saberlo, le había dicho al perro que la casa estaba despierta. Esa noche fueron 3 junto al fogón. Clara en su rincón, Capitán echado a su lado con la cabeza sobre las patas, y don Aurelio en su silla, mirando el fuego, con una expresión que Clara no le había visto antes. No era alegría, no era paz, era algo más pequeño, algo como una grieta en una pared por donde entra un hilo de luz. Antes de acostarse, don Aurelio hizo algo que no había hecho las noches anteriores. Fue al rincón de la cocina, sacó un plato de barro, puso frijoles, los dejó en el suelo junto al fogón, frente al perro. Capitán comió despacio, con la calma de quien sabe que esta vez no tiene que apurarse, que esta vez hay un plato para él, que esta vez puede quedarse. La primera persona del pueblo llegó al 6.º día. Clara estaba barriendo el patio cuando la vio subir por el sendero. Una mujer ancha, baja, con un rebozo morado y un canasto en el brazo. Caminaba con pasos firmes que no pedían permiso para llegar. Se detuvo al borde del patio. Miró a Clara. Miró el vientre. Miró los guaraches que no eran de ella. Miró el humo saliendo de la chimenea. Así que es cierto, dijo. Ya me lo habían dicho, pero quise verlo con mis propios ojos. Clara apretó la escoba. Sintió esa urgencia vieja de hacerse pequeña, de desaparecer, de no dar motivos para nada. Soy doña Lupe, dijo la mujer. Vivo pasando el arroyo. Conozco a don Aurelio desde que éramos niños. Conocí a Remedios. Conocí a Inés desde que era así de chiquita. Se acomodó el rebozo. ¿Quién eres tú? Clara. ¿De dónde vienes? Del pueblo, del otro lado del cerro. ¿Y tu gente? Clara no contestó. Bajó la mirada. Doña Lupe la estudió en silencio. Los ojos recorrieron cada detalle. Los pies con cortes casi sanados, las muñecas flacas, los pómulos demasiado marcados, el vientre enorme sobre un cuerpo que no estaba comiendo lo suficiente. ¿Cuántos meses? Casi 8. ¿Has visto partera? No. Doña Lupe cerró los ojos un momento. Los abrió con algo cambiado en la cara, algo más blando. Te traje esto. Puso el canasto sobre la piedra del patio. Adentro había huevos, un trozo de queso fresco envuelto en hoja de maíz y un manojo de hierbas secas atadas con un cordel. Los huevos son de mis gallinas. El queso lo hice ayer. Las hierbas son para té. Hierba del ángel para la hinchazón y manzanilla para los nervios. Clara miró el canasto. No tengo con qué pagarle. ¿Quién habló de pagar? Estoy hablando de que una criatura nazca con fuerza. Se sentó en la piedra sin que nadie la invitara. Ahora siéntate y dime cuándo fue tu última revisión. Nunca tuve una.
Doña Lupe la miró como si acabara de escuchar algo que no debería ser posible. Voy a hablar con doña Consuelo, la partera. Vive del otro lado del río. Ha sacado a todos los niños de estos cerros. La voy a mandar la semana que viene. Se levantó. Miró hacia el taller donde don Aurelio apilaba leña. Y dile a ese viejo terco que te dé de comer bien. Frijoles y tortillas no alcanzan para lo que traes adentro. Se fue por el sendero con sus pasos firmes, dejando atrás el olor a queso fresco y a decisiones tomadas sin consultar a nadie. Clara se quedó de pie con el canasto en las manos, temblando. No de frío, temblando porque alguien había dicho, voy a mandar a la partera. Porque alguien la había mirado y en vez de cerrar la puerta, había traído huevos. Esa noche hizo huevos con tortilla para los dos. Don Aurelio comió en silencio, pero cuando terminó, dijo algo que no había dicho antes. Doña Lupe es buena gente, metiche, pero buena. Clara casi sonrió, casi. La partera llegó el martes siguiente. Doña Consuelo era distinta a lo que Clara esperaba, más vieja, más callada, más seria. Tenía manos pequeñas pero firmes y unos ojos que miraban como si pudieran ver a través de las paredes. Llegó sola, con una bolsa de tela al hombro, sin avisar, como si aparecerse en casas ajenas fuera parte del oficio. «Adentro», dijo desde la puerta sin saludar. «Necesito luz y silencio». Don Aurelio salió al patio sin que nadie se lo pidiera. Se llevó a Capitán. Cerró la puerta. Doña Consuelo trabajó con las manos. Le palpó el vientre a Clara con dedos que sabían exactamente lo que buscaban. Presionó suave. Movió las manos de un lado a otro. Acercó la oreja al vientre y escuchó durante un tiempo que a Clara le pareció eterno. «El niño está bien», dijo levantándose. «Cabeza abajo, buen peso, corazón fuerte, se mueve bien». Clara soltó el aire. «Tú eres la que me preocupa». Le tomó las manos, se las volteó. Le miró las palmas, las uñas, el color de la piel debajo de los ojos. «Estás anémica. Necesitas comer más. Carne sí hay, huevos, caldo de hueso, no solo tortillas». «Don Aurelio me da lo que tiene». «Entonces necesita tener más». Lo dijo sin dureza, pero sin espacio para discusión. Sacó de su bolsa un atado de hierbas y un trapo blanco con algo envuelto adentro. «Esto es hierba de manso. Te haces un té en la mañana y otro en la noche. Ayuda con la sangre. Y esto…» Abrió el trapo. Adentro había una faja de tela gruesa, ancha, color crudo. «Esto te lo amarras debajo del vientre. Te va a ayudar con el dolor de espalda. Te la pones ajustada, pero no apretada». «¿Entiendes la diferencia?». Clara asintió. «¿Cuándo calculas?». «No sé contar las semanas». Doña Consuelo le puso la mano en el vientre otra vez. Cerró los ojos. Se quedó así un momento, con los ojos cerrados y las manos quietas, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. 3 semanas, dijo. Tal vez 4. El niño ya está listo. Solo está esperando su momento. Abrió los ojos. Miró a Clara con una expresión que no era dulce, pero tampoco dura. Era la expresión de alguien que ha visto nacer suficientes niños como para saber que cada parto es un milagro y un peligro al mismo tiempo. «Cuando empiece el dolor, mándame llamar. No importa la hora, no importa el clima. ¿Entendiste?». «Sí».
Y no te asustes, el miedo le llega al niño, todo lo que sientes, él lo siente. Se levantó, salió al patio. Don Aurelio estaba sentado en una piedra con Capitán a sus pies. Doña Consuelo se detuvo frente a él. La muchacha necesita comer mejor. Baja al pueblo y consigue un pollo. O mata una gallina si tienes. No tengo. Entonces consigue una. Esa muchacha va a parir en tu casa, y si el niño nace débil porque la madre no comió, eso va a ser cosa tuya. Don Aurelio la miró con esos ojos hundidos que no expresaban nada, pero asintió. Otra cosa, doña Consuelo bajó la voz. Esa puerta del fondo, la que tiene cerrada, vas a tener que abrirla. Don Aurelio se puso rígido. Adentro hay una cuna, lo sé porque yo estuve aquí el día que Inés nació, y esa cuna la hiciste tú con tus propias manos. El bebé va a necesitar dónde dormir. Esa puerta no se abre, dijo don Aurelio. La voz le salió como piedra. Doña Consuelo lo miró un momento largo. Todavía no, pero va a llegar el día en que la abras, y no va a ser por mí ni por la muchacha, va a ser por ti. Se fue por el sendero sin despedirse. Don Aurelio se quedó sentado en la piedra mirando el suelo. Capitán le puso la cabeza en la rodilla. Y el viejo se quedó ahí, con la mano sobre la cabeza del perro, mirando la tierra como si la tierra tuviera respuestas que él no podía encontrar. Los rumores bajaron al pueblo como baja el agua de los cerros, despacio al principio, después sin que nadie pudiera detenerlos. Dicen que la muchacha vive con el viejo, dicen que duerme en su casa, dicen que usa las cosas de Inés. ¿No les da vergüenza? A esa edad, con una muchacha así de joven. Pobre Inés, revolcándose en su tumba. Clara lo supo antes de que nadie se lo dijera. Lo supo por la manera en que la mujer del molino la miró cuando bajó al pueblo a comprar masa. Un vistazo rápido de arriba abajo, deteniéndose en el vientre, con una sonrisa que no era sonrisa, sino juicio envuelto en dientes. Lo supo por las dos señoras que se callaron cuando ella pasó por el puente, por el hombre que le vendió la sal sin mirarla a los ojos. No dijo nada, no se defendió. Había aprendido en la casa de doña Amparo que defenderse era peor que callarse, que las palabras de una mujer sola no pesan nada contra los susurros de un pueblo entero. Pero don Aurelio sí lo notó. Volvió del pueblo un día caminando más rápido que de costumbre, con la mandíbula apretada y las manos cerradas. No dijo qué le habían dicho, no dijo quién. Solo entró a la cocina, se sentó en su silla y se quedó mirando el fuego con una intensidad que Clara no le había visto antes. ¿Qué pasó?, preguntó Clara desde la repisa donde acomodaba los platos. Nada, don Aurelio. El viejo la miró. Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre en voz alta. El nombre sonó extraño en la casa, como si las paredes no estuvieran acostumbradas a escucharlo, dicho por una voz de mujer joven. La gente habla, dijo don Aurelio. Siempre habla. Hablaron cuando Remedios murió. Hablaron cuando Inés se quedó soltera. Hablaron cuando yo cerré la casa. Van a hablar ahora. Se miró las manos. No puedo cerrarles la boca, pero pueden hablar todo lo que quieran. Esta es mi casa y yo decido quién se queda. Fueron las palabras más largas que don Aurelio había dicho desde que Clara lo conocía. Las dijo mirando el fuego, no a ella. Las dijo con la voz plana de quien no está tratando de impresionar a nadie, sino simplemente diciendo lo que es verdad.
Clara se quedó de pie junto a la repisa con un plato de barro entre las manos. Algo le subió por el pecho, algo caliente y apretado que no era llanto, pero que empujaba como el llanto. Alguien había dicho: yo decido quién se queda. Alguien había dicho esas palabras en una casa donde ella no tenía derecho a nada y sin embargo esas palabras la incluían a ella. Esa noche cocinó con más cuidado que nunca. Hizo sopa de papa con epazote que doña Lupe le había traído. Calentó tortillas. Puso los platos sobre la mesa, 2 platos frente a frente. Y cuando don Aurelio se sentó y tomó la cuchara y probó la sopa, Clara vio algo en su cara que no era una sonrisa, pero que se le parecía. Un aflojamiento, una rendición pequeña, como cuando la tierra seca recibe la primera lluvia y no hace ruido, pero todo cambia. Inés hacía la sopa así, dijo don Aurelio, bajito, como si se le hubiera escapado. Clara se quedó quieta con la cuchara a medio camino. No digo que sea igual, aclaró el viejo. Digo que el olor es parecido, el epazote. Clara asintió. No dijo nada. Siguió comiendo. Pero adentro, en algún lugar que no tenía nombre, algo se movió. Algo pequeño, como cuando una puerta que lleva años cerrada se mueve 1 milímetro con el viento. No se abre, pero ya no está trabada. La tormenta llegó de noche, sin aviso, como llegan las cosas que cambian todo. Clara se despertó con el dolor. No el dolor de la espalda, ni el de los pies, ni el del cansancio de cargar un cuerpo que pesaba más cada día. Un dolor diferente. Un dolor que empezaba abajo, muy abajo, y subía como una ola lenta que le apretaba el vientre con una fuerza que no era humana. Una fuerza que venía de adentro, de su propio cuerpo, como si el bebé hubiera decidido que esa noche exacta, era el momento. Se quedó quieta en el suelo, respiró. La ola pasó. Contó los segundos en silencio. Esperó. Y la ola volvió. Más fuerte, más larga, más profunda. Afuera la tormenta golpeaba el techo con una furia que hacía temblar las vigas. El viento aullaba entre los cerros. Un relámpago iluminó la cocina y Clara vio a Capitán de pie junto al fogón, mirándola con los ojos muy abiertos, con las orejas pegadas a la cabeza, temblando. «Don Aurelio», llamó Clara. La voz le salió débil, tragada por el ruido de la lluvia. «Don Aurelio». Escuchó pasos al otro lado de la cortina. La cortina se abrió. Don Aurelio apareció con los ojos de alguien que no estaba dormido, que tal vez no había dormido en toda la noche. Miró a Clara en el suelo. Miró sus manos agarrando la cobija. Miró su cara. «Ya viene», dijo Clara. Don Aurelio se quedó quieto un segundo, solo un segundo. Después se movió con una velocidad que Clara no le conocía. Fue a la puerta, la abrió. La lluvia le golpeó la cara. «Capitán», dijo, pero el perro ya estaba junto a él como si supiera. «Quédate con ella». Salió a la tormenta. Clara lo escuchó correr por el patio, después el sonido de un caballo, después casco sobre el barro, alejándose, perdiéndose en la lluvia. Se quedó sola, con el perro, con el dolor que iba y venía como una marea que cada vez subía más alto. Se agarró de la pata de la silla, respiró como había visto respirar a una mujer en el pueblo que parió en su casa con la puerta abierta mientras los niños miraban desde la calle. Respiraciones largas, controladas,
empujando el aire hacia abajo. Capitán se echó a su lado, pegó su cuerpo contra el de ella. Temblaba, pero no se fue. Se quedó ahí, pegado, como si su calor sirviera de algo, como si un perro viejo pudiera hacer algo contra el dolor de traer un hijo al mundo en una casa ajena durante una tormenta. Pasó 1 hora, o 2, o 10 minutos. El tiempo se había roto. Clara ya no contaba, solo respiraba y apretaba y soltaba y respiraba otra vez. Entonces escuchó voces, pasos en el patio, la puerta se abrió. Doña Consuelo entró chorreando agua, con su bolsa al hombro, con los ojos llenos de esa calma que solo tienen las personas que han hecho lo mismo 100 veces y saben exactamente qué va a pasar. Ya estoy aquí, dijo. Solo eso. Ya estoy aquí. Detrás de ella entró don Aurelio, empapado, temblando, con los ojos abiertos de una manera que Clara no había visto. No era miedo exactamente, era algo más antiguo, la memoria del cuerpo, la memoria de otra noche, otra tormenta, otra mujer que necesitaba ayuda y que él no pudo salvar a tiempo. Doña Consuelo lo miró. Agua caliente, trapos limpios, y abre esa puerta. Don Aurelio la miró. La puerta del fondo, Aurelio. Ábrela. Necesito la cuna. Don Aurelio se quedó de pie en medio de la cocina con el agua cayéndole de la ropa, mirando el pasillo oscuro donde estaba la puerta cerrada. La puerta que no había abierto en 2 años. La puerta detrás de la cual estaba todo lo que quedaba de Inés. Su ropa, sus zapatos, su rebozo, los cuadernos donde escribía y la cuna. La cuna que él había hecho con sus manos cuando Remedios le dijo que venía una hija. La cuna donde Inés durmió sus primeras noches mientras él la miraba respirar y pensaba que nada malo podía pasar en un mundo donde existía esa niña. Caminó por el pasillo. Se detuvo frente a la puerta. Puso la mano en el cerrojo. El metal estaba frío, oxidado. No lo había tocado en 2 años. Clara gritó desde la cocina. Un grito corto, contenido, que se le escapó entre los dientes. Don Aurelio abrió el cerrojo, empujó la puerta. El cuarto olía a guardado, a tiempo detenido, a ropa que nadie se había puesto, a vida interrumpida. La veladora que doña Consuelo le había dado iluminó las paredes de adobe, el rebozo de Inés colgado de un clavo, los zapatos junto a la cama. Un cuaderno abierto sobre la almohada, con la letra de Inés, con la última frase que ella había escrito antes de enfermarse. Y en la esquina, cubierta con un paño blanco, la cuna. Don Aurelio se acercó, quitó el paño. La cuna estaba intacta, madera de encino lijada hasta quedar suave. Los barrotes que él había torneado uno por uno durante semanas. La cabecera donde había tallado una flor porque Remedios le dijo que las niñas necesitan flores. La tomó con las 2 manos. La levantó. Pesaba menos de lo que recordaba. O tal vez él estaba más fuerte de lo que creía. La sacó del cuarto. La llevó por el pasillo. La puso junto al fogón, en la cocina, donde Clara estaba acostada con doña Consuelo arrodillada entre sus piernas y Capitán echado en el rincón con los ojos abiertos. «Ahí», dijo doña Consuelo señalando un lugar cerca del fuego. «Ponla ahí y pon una cobija adentro». Don Aurelio puso la cuna donde le dijeron. Sacó la cobija de cedro del estante, la dobló, la puso adentro de la cuna y se quedó de pie, mirando esa cuna que había construido para una hija y que ahora estaba esperando a un niño que no era de su sangre, pero que iba a nacer en su casa,
junto a su fuego, bajo su techo. Clara gritó otra vez. Doña Consuelo habló con voz firme. «Empuja, ahora, con todo». Y Clara empujó, con todo lo que tenía, con todo lo que le quedaba, con los meses de hambre y los pies cortados, y las noches en el suelo, y la puerta que se cerró con 2 vueltas de cerrojo, y el camino bajo la lluvia, y las manos vacías, y la dignidad que nadie le pudo quitar, porque la dignidad no se quita, se lleva adentro, como un hijo, como una llama, como algo que no se apaga ni bajo la peor tormenta. El llanto del bebé llenó la casa. Un llanto fuerte, limpio, furioso, que entró en cada rincón, en cada grieta, en cada silencio acumulado durante 2 años. Un llanto que despertó algo en las paredes de adobe, algo en las vigas del techo, algo en los platos de barro de la repisa. Como si la casa entera hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera soltar el aire. Doña Consuelo lo puso sobre el pecho de Clara. Pequeño, rojo, arrugado, con los puños cerrados y la boca abierta gritando contra el mundo, como si tuviera cosas que decir y no pudiera esperar un segundo más para decirlas. Clara lo abrazó, lo apretó contra su pecho y lloró. Lloró como no había llorado desde la noche de la tormenta. Pero este llanto era distinto. Este llanto no tenía miedo adentro, tenía otra cosa, algo enorme, algo que no cabía en el pecho, ni en la casa, ni en la noche. Don Aurelio estaba de pie junto a la puerta del pasillo. No se había movido. Miraba a Clara con el bebé sobre el pecho. Miraba la cuna vacía esperando junto al fogón. Miraba al perro que se había acercado y olía al recién nacido con una delicadeza que nadie le había enseñado. Doña Consuelo cortó el cordón. Limpió al niño con los trapos tibios. Lo envolvió en un paño limpio. Y se lo dio a Clara, que lo sostuvo como se sostiene lo único que uno tiene en el mundo. «Ponlo en la cuna», dijo doña Consuelo. «Necesita calor. El fogón lo va a mantener tibio». Clara miró a don Aurelio. Lo miró como pidiendo permiso. Permiso para poner a su hijo en la cuna de Inés. En la cuna que ese hombre había hecho con sus propias manos para una hija que ya no existía. Don Aurelio caminó hasta el fogón. Puso 2 trozos de leña. Sopló las brasas. El fuego creció. La luz anaranjada llenó la cocina y le dio a todo el color tibio de las cosas que importan. Después se acercó a la cuna. Pasó la mano por la madera, por la cabecera con la flor tallada, por los barrotes que había lijado durante semanas. «Ponlo», dijo. La voz le tembló, pero no se quebró. Para eso se hizo. Clara puso al bebé en la cuna. El niño se movió un momento, los puños se aflojaron, la boca se cerró, y se quedó dormido con esa facilidad con la que duermen los recién nacidos cuando están tibios y seguros, como si dormir fuera lo más fácil del mundo, como si el mundo no fuera complicado, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Don Aurelio se sentó en su silla, miró la cuna con el bebé adentro, miró el fuego, miró a Clara que se quedaba dormida en el suelo con la mano dentro de la cuna, tocando a su hijo. Capitán se acercó a la cuna, la olió, olió al bebé. Después se echó al lado, con la cabeza sobre las patas, y cerró los ojos. Y la casa, que había estado cerrada durante 2 años, que había estado callada y oscura y llena de fantasmas, hizo un ruido pequeño, un crujido suave en las vigas,
como si se estuviera acomodando, como si estuviera haciendo espacio. Don Aurelio cerró los ojos. Y por primera vez en 2 años no soñó con Inés muriéndose. Soñó con Inés recién nacida, con sus ojos abiertos, mirando el techo de esa misma cocina, con sus manos diminutas agarrando su dedo, con Remedios sonriendo desde la cama, con la vida que había tenido y que había perdido, y que de alguna manera, de una manera que él no entendía, estaba volviendo a empezar. No igual, nunca igual, pero volviendo. Afuera la tormenta se fue calmando. La lluvia pasó de furia a murmullo. El viento dejó de aullar. Y en algún momento de la madrugada salió la luna entre las nubes y su luz entró por la ventana y tocó la cuna donde dormía un niño que no tenía padre, ni casa, ni nombre todavía, pero que tenía un techo y un fuego y una madre que lo sostenía y un viejo que había abierto la puerta que juró no abrir jamás. Y eso, por ahora, era suficiente. Esta historia es una obra de ficción. Los personajes, nombres, lugares y eventos descritos son producto de la imaginación. Cualquier parecido o coincidencia es completamente fortuito.